Hoy nos acompaña, y ya le conoceréis casi todos, Francisco González Redondo, que es profesor titular de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Didáctica de Ciencias Sociales, Económicas, Experimentales, Sociales y Matemáticas de la misma universidad. Es ya, como decíamos, conocido porque hoy será la sexta conferencia que nos va a regalar. Empezamos con Leonardo Torres Quevedo, el inventor. Seguimos con Arturo Dupuytren, el investigador. Luego hablamos de la edad de plata de la ciencia en España. La siguiente fue preciosa. Altamira es nombre de mujer y matemática también. La siguiente nos divirtió muchísimo, que fue donde te atreviste a contar en 55 minutos la historia de todas y cada una de las ciencias conocidas y tal. Y hoy vamos a hablar, como pone ahí la transparencia, Leonardo da Vinci, genio, abre paréntesis, y mito del Renacimiento. Ahí se abre paréntesis y se nos abre una duda. Dice, ¿qué quiere decir? ¿Que fue mito pero no fue genio? ¿Que fue genio pero no fue mito? ¿Que fue las dos cosas, que no fue ninguna? De eso nos va a hablar, desde luego, como siempre, de una forma maravillosa, documentada y amena. Paco, cuando quieras, es tu turno. Pues muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a todos por venir y especialmente a la universidad por invitarme de nuevo por sexta vez. Hay que ser contumaces, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver qué tal, qué va a pasar con la sexta, ¿verdad? Leonardo da Vinci, genio y mito del Renacimiento. ¿Qué es un genio? Bueno, vamos a preguntárselo al diccionario de la Real Academia Española, ¿no? Vamos a ver si se aplica a Leonardo da Vinci. Es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Yo creo que no hay nadie que tenga dudas de que esto está pensado para Leonardo da Vinci. ¿Pero qué es el Renacimiento? El Renacimiento es recuperar las artes y sobre todo las ciencias de la antigüedad clásica, básicamente griega, ¿verdad? ¿Y qué hay de ciencia en el mundo griego? Pues los cuatro matématas, geometría, aritmética, astronomía y música. De modo que recuperar la ciencia, renacer científicamente, recuperar la matemática de los griegos. Muy bien, pues nos cogemos cualquier historia universal de las ciencias, por ejemplo en 18 volúmenes, dirigida por René Tatón. Vamos a ver la época que empieza con la época de Leonardo, que es la Edad Moderna, que empieza con el Renacimiento. ¿Y cómo ilustran normalmente los libros el comienzo de esa Edad Moderna con el Renacimiento? Pues con el retrato, y ya sabemos que no es Leonardo, pero da igual, pretende serlo, ilustrando con Leonardo. Y en el prólogo pues nos ponen, como no puede ser de otra manera, menciones a Leonardo. ¿Y el primer capítulo de qué va? Pues de la matemática, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué pasó en 2019? En 2019 pasó que teníamos que conmemorar el 5º centenario del fallecimiento en Amboise, se supone que en los brazos de Francisco I, que ya sabemos que allí no estaba Francisco ese día, pero da lo mismo, de Leonardo da Vinci. Y claro, la Gaceta de la Real Sociedad Matemática Española, el órgano de expresión de los matemáticos, pues decide que tiene que ese año 2019 dedicar sus 4 números a Leonardo da Vinci, por supuesto. Y el primer número, pues, es el que tenéis en portada. Y en la contraportada, pues nos explica por qué le va a dedicar los 4 números de ese año a Leonardo da Vinci, ¿no? Bien, ahí lo tenéis, ¿no? Entonces nos dice, el genio toscano no realizó ninguna contribución notable a las matemáticas. Bueno. Segundo, las proporciones ideales del cuerpo humano, que llamamos hombre de Vitruvio, pues no está nada claro que Leonardo construyese su cuerpo ideal utilizando la razón áurea, ya que ni las proporciones del dibujo se ajustan exactamente a ella, ni los escritos de Leonardo apuntan en esa dirección. Así que buenas tardes, buenas, nos podemos ir a merendar ya, ¿no? Porque total, después de esto, no os movéis. No os vais. Por supuesto que no os vais, solo faltaba. Porque sabéis, lo hemos dicho, que es un genio del Renacimiento. Es tan genio que le escribe, después de fracasar en Florencia, a Ludovico Sforza, el príncipe, el jefe, como queráis llamar, el Gran Duce de Milán, una carta presentándose, el primer, digamos, currículum del que consta que alguien se presenta mandando sus atribuciones, su currículum, ¿no? Y nos dice, en tiempos de paz, bueno, le dice a Sforza, creo que puedo darle tanta satisfacción como cualquier otro en arquitectura, con la construcción de edificios públicos y privados, así como en la conducción de agua de un sitio a otro. Puedo realizar esculturas en mármol, bronce o barro, así como pinturas, y mi trabajo puede compararse al de cualquier otro, cualquiera, quien quiera que sea. Y efectivamente, si miramos la obra de Da Vinci, vemos esos manuscritos magníficos, pues pasaría por un gran arquitecto.
nos regala fortificaciones militares, nos regalan esas fortificaciones, pues torres defensivas, barbacanas, pero también nos da arquitectura de interiores, es decir, tener la techumbre, cerchas, etcétera, pero muy bien detalladas, todo precioso, ¿no? Nos da torres campanarios magníficas, incluso algunas las podemos ver en los códices Madrid I y Códice Madrid II, que están totalmente digitalizados, que se encontraron no hace tanto tiempo en nuestra Biblioteca Nacional. Y sobre todo encontramos maravillosas basílicas de planta octogonal, como esa que veis ahí, pues en los códices de París, por ejemplo, ¿no? Y que lo repite, porque es una planta a la que le parece interesante desarrollar, ¿no? Y además, como ha dicho, que es especialista en las conducciones de agua en las ciudades, pues también nos regala pues, edificios públicos, edificios privados, de viviendas, etcétera. De tal manera que cuando cogemos y dice, bueno, ¿esto de dónde sale? Bueno, pues vemos que esto lo conocemos desde 1883 nada más, porque hasta 1883, con Paul Richter, no tenemos lo que él nos cuenta en el prólogo, os lo leo. Hasta ahora, muy poquito se conocía de los trabajos de Leonardo en el mundo de la arquitectura, porque en realidad no ha construido ningún edificio, no consta en ninguno que haya sido ni planificado ni ejecutado por él, aunque algunos contemporáneos suyos pues, dijeron pues, que había estado ocupado en estos temas en la época de Ludovico el Moro. En realidad, las escrituras de Leonardo están dispersas en sus manuscritos inéditos y es prácticamente imposible que ningún maestro los conociera. Y es que es verdad, eso sucedió. Hasta Paul Richter, 1883, algunos intentos anteriores, nadie conocía los manuscritos de Leonardo da Vinci. Eso es así. Es más, es que en el prólogo de esa obra, en dos volúmenes, nos lo dice. Para nosotros es inexplicable que estos valiosísimos e interesantísimos textos hayan permanecido tanto tiempo sin publicar. Sus contenidos han sido un misterio hasta ahora, hasta que yo, Paul Richter, lo he hecho. Y esto solo se puede entender por las enormes dificultades que tiene descifrar las escrituras. Bueno, el trabajo estuvo muy bien, pero debió quedar un poco deficiente, porque unos años después, 1898, Munch tiene que hacer la misma tarea otra vez. Otros 2 volúmenes dedicados a intentar dar a conocer la obra de Da Vinci. Vamos a leer lo que dice Munch, ¿no? La mayoría de estos dibujos, lo otro eran textos, nunca se han reproducido. Ningún crítico, hasta yo, Munch, he intentado catalogarlos y clasificarlos. Ahora bien, gracias a mi metódica, el examen metódico de estos autógrafos, pues yo creo que he sido capaz de entrar más profundamente en la obra de Leonardo da Vinci. Y entonces, cuando cogemos cualquier enciclopedia, esta que os decía, de Historia de las Ciencias, de René Tatton, pues Leonardo y las matemáticas, por donde hay que empezar, claro, pues nos dice por qué esto fue así. Leonardo no fue un producto de la enseñanza universitaria. Era un hombre sin letras, no sabía ni latín, ni sabía griego. Pues ¿qué renacimiento es este? Si no sabe ni latín ni griego, poco va a poder estudiar de los clásicos, ¿no? Bueno, pues tampoco Munch debió completar la tarea porque Pierre Guillaume, al siglo siguiente, tuvo que dedicarle otros 3 volúmenes a la obra de Leonardo da Vinci, estudios sobre Leonardo da Vinci. ¿Qué nos dice en el prólogo? Estas notas, escritas de derecha a izquierda, difíciles de descifrar, son oscuras por su extrema concisión y además no están datadas. En realidad es que son un caos. Y bueno, a exhumar todos estos fragmentos, pues hacen que sea un extremo imposible prácticamente, ¿no? Y además, ¿qué sucede? Pues que cuando cogemos cualquier enciclopedia de historia de las ciencias, lo que nos dicen los historiadores 50 años después, bueno, en realidad, de sus célebres estudios sobre Leonardo da Vinci, pues realmente los eruditos hemos decidido que no queda nada, que casi todo eran exageraciones, que no estaba imbuido de tradición medieval y que prácticamente casi nada de lo que hay aquí tiene que tenerse en cuenta. Y además, en esa conmemoración del 5º centenario nos encontramos que psicólogos y psiquiatras a posteriori han hecho una evaluación psicopsiquiátrica de Leonardo da Vinci y han descubierto que ¿por qué no terminaba nada? ¿Por qué no publicó nada? Pues porque el pobre sufría de TDAH tenía, claro, ya sabemos que era hiperactivo, pero es que tenía ese problema, falta de atención, y no podía terminar nada porque tenía ese problema. Pero es que además, asociado al TDAH, tenía dislexia, que se ve en sus escritos, y además, asociado a la dislexia, discalculia. Bueno, ahora sí que nos vamos a merendar, digo yo, ¿no? Yo creo que ha quedado bastante claro que aquí no hay más que rascar. No os movéis, no se mueve nadie de aquí, por supuesto que no, porque todos sabéis que Leonardo ha pasado a la historia como ingeniero, como científico y como inventor. Así que volvemos al diccionario. ¿Qué es un ingeniero? Pues es una persona que profesa la
o alguna de sus ramas. Bueno, la RAE es maravillosa, hay que seguir estudiando. Venga, vamos a preguntarle a Wikipedia, ¿no? Pues a ver si nos aclara un poquito. Oye, mira, a ver qué dice Wikipedia, nos lo define un poquito bien, ¿no? Porque si es una persona que profesa la ingeniería, ¿qué es la ingeniería? El uso de principios científicos para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluyendo puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, sistemas y procesos. Ah, bueno, esto ya nos dice qué es un ingeniero. Principios científicos para diseñar y construir. Bueno, vamos a ver la RAE cómo aclaraba esto, ¿no? La ingeniería para la RAE sería el conjunto de conocimientos orientados hacia la invención y la utilización de técnicas para el aprovechamiento de recursos naturales. ¿Y qué es un inventor? Bueno, pues cogemos otra vez Wikipedia, a ver si nos gusta lo que dice, y nos dice, es una persona que idea, concibe, crea, construye y desarrolla algo que no existía antes. Repetimos. Ideas, concibes, creas, construyes y desarrollas. Y efectivamente, cuando vemos los manuscritos de Leonardo, pues nos encontramos cómo Leonardo nos regala montones de diseños, por ejemplo, haciendo uso de cables. Cables que pasan por poleas y que en ocasiones pues tienen contrapesos, poleas sencillas, dobles, etc. Y con esto vemos muchos dibujos que, bueno, ha habido que conocerlos después. Oye, y con estas cosas se pueden hacer cosas, desde luego, interesantes. Cuando tenemos cables y tenemos poleas, pues podemos poner contrapeso al final de uno de los cables y transformar en una patente ese tipo de diseños. Y esto es lo que hace Leonardo. Leonardo, en 1887, concibe que se puede construir un sistema de transporte por cable de personas para que ese transporte sea con seguridad. Y Leonardo, que ya estáis viendo que es otro Leonardo, lo que va a hacer es solicitar esa patente en España, porque eso es un inventor. Un inventor tiene que concebir, preferiblemente patentar, y luego solicitar esa patente públicamente para que se le conceda o no se le conceda a las oficinas de patentes de Francia, de Italia, de Alemania, de Estados Unidos, de Austria. ¿Y qué tiene que hacer un inventor de verdad? Construirlo, no quedarse el manuscrito él solo. Y eso es lo que va a hacer Leonardo. Lo que pasa es que no se llama Leonardo da Vinci, no es Florentino el que va a hacer todo esto. Se llama Leonardo Torres Quevedo y en las enciclopedias mundiales de transporte por cable pues va a verse lo que tiene que hacer Leonardo da Vinci o el que sea si quiere ser considerado un inventor. Un inventor no puede dejar en manuscritos en su casa unos dibujos de unos cables que no sabemos para qué los quiere usar. Un Leonardo de verdad, un inventor de verdad, tiene que transformar eso en una obra realizada. Y además, si consigues que las enciclopedias mundiales de transporte por cable, en el capítulo dedicado al transporte de cables para personas, digan que eres el inventor del primer teleférico para personas del mundo, pues entonces diremos, tricantinos, que claro que tenemos que hablar de Leonardo, pero sobre todo de Leonardo el nuestro. De Leonardo Torres Quevedo sí lo que tenemos que hacer es hablar de un inventor. Porque el nuestro no solo construye ese en el Monte Ulía en 1907, sino que en 1916 lleva el proyecto a Canadá y construye el primer teleférico para personas de todo Norteamérica sobrevolando el río Niágara. Y no solo eso, sino que hoy, más de 100 años después, porque lleva funcionando más de 100 años de manera ininterrumpida y con los colores del rojo y gualda de la bandera de España, ese teleférico sigue funcionando como el primer día. Bueno, este es otro Leonardo, pero no tenemos que hablar de él, ¿verdad que no? No, tenemos que hablar de Leonardo da Vinci, que nos regaló un montón de dibujos de máquinas, que es maravilloso lo que tenemos en los manuscritos. Máquinas ahí, como veis, bueno, sencillitas, que no parecen, no se sabe muy bien para qué, pero otras ya mucho más trabajadas. Maravillosas todas ellas. Hay un pequeño problema con todas estas máquinas, ¿no? Que las hemos ido conociendo pues a partir de Richter, de Muth, de Dihem, estudiándolas después, y sobre todo que ninguna se construyó. Todas se construyeron en el siglo XX y algunas en el siglo XXI. El tanque, inventó el tanque. No, en realidad lo que hizo fue ese dibujo, bueno, o esto. Estos son los dibujos que vemos en los manuscritos de Leonardo da Vinci. Y nosotros después decimos, vamos a interpretar a ver lo que hay ahí. Y entonces, en madera, cogemos y dibujamos eso. Y nos preguntamos, oye, este tanque es muy curioso. Empieza a pegar cañonazos en 360 grados y le pega cañonazos a todo bicho viviente, a los tuyos, al otro, al de más allá. Pero sobre todo, oye, ¿y eso cómo lo llevas al campo de batalla?
porque esto lo has ensayado en una pista polideportiva perfectamente pulida y con sistemas de transporte actuales. Pero ¿cuánto pesa cada uno de esos cañones? ¿Cómo mueves eso hasta el campo de batalla? Bueno, eso no le preguntamos a Leonardo da Vinci porque no te lo va a explicar. Bueno, hay otro Leonardo que también hace cosas parecidas. Mira, escribe cosas como esta. Cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables contenidas en esta fórmula. Pero claro, es que esta verdad teórica no tiene en general ningún valor práctico. ¿Cómo os quedáis? Pues esto parece que es el mismo Leonardo de antes, lo que pasa es que escribe en castellano y en vez de especular, pues como escribimos nosotros, pero sigue siendo incomprensible. Pero es que este Leonardo, este otro Leonardo, transforma esos manuscritos en un artículo científico que manda a revistas científicas mundiales, por ejemplo las Conjonctives de la Academia de Ciencias de París, y se lo publican porque es muy bueno. Pero si está hablando de esas máquinas en manuscritos es porque en su cabeza tiene construir las máquinas, y las construye, y las presenta en París. Y si ha construido unas nuevas máquinas que no existían, es más que probable que necesite escribir a alguien una teoría para esas máquinas. Pues también las escribe. Memorias sobre las máquinas algébricas. Claro, lo que pasa es que este no se llama Leonardo da Vinci, ¿verdad que no? No, este se llama Leonardo Torres Quevedo. Y este no es florentino, este es iguñés, cántabro, del Valle de Iguña, de Cantabria. Pero el que os suena es el otro, ¿verdad? No este. Bueno, pues vamos a hablar del otro, porque hemos venido a hablar del otro, ¿verdad? Venga, seguimos con Leonardo da Vinci. Vamos a ver si inventó algo. Claro, hay libros enteros sobre Leonardo y el vuelo, lo sabéis. Entonces, Leonardo en realidad lo que nos regaló fueron estos manuscritos. Cuando vemos cualquier libro sobre Leonardo y el vuelo, Leonardo da Vinci y el vuelo, pues vemos cómo estaba fascinado con el vuelo de las aves, imitando las alas de las aves, pues hizo unos estudios a ver cómo pueden las personas volar. Bueno, en realidad, pues construyó, eso sí, sabemos que lo construyó, ese tipo de estructura, a ese tipo de estructura donde iba a ir un humano, ese humano iba a batir, iba a mover, iba a batir esas alas que habéis visto, y esto consta que lo probó, ¿de acuerdo? Esto consta que lo probó, pero no lo probó Leonardo, lo probó un ayudante, y no voló mucho, ni aterrizó bien, pero no se mató, solo se rompió parte de su cuerpo, y no volvió Leonardo a probar nada. Bueno, no lo había probado, no dejó ni que sus ayudantes lo probasen. En realidad le atribuimos un montón de cosas, como la invención del helicóptero. No, lo que hizo fue dibujar eso. Y de nuevo tenemos el mismo problema. ¿Cómo pretendes mover eso? ¿Con qué fuente de energía? ¿Con humanos moviendo? ¿Y eso qué pretendes que haga? ¿Que suba así y ya está? Hay algunos Leonardos que hacen otras cosas, que intentan resolver el problema, por ejemplo, del vuelo, y lo que hacen es pues presentar una patente en las oficinas de patentes, por ejemplo, de Francia. Y se encuentran con el mismo problema. Oye, si esa bolsa llena de hidrógeno, con un motor de combustión, pues tiene un problema, ¿qué le va a pasar a los pilotos? Pues que se van a matar. Entonces, lo bueno sería tener un sistema que no ponga en riesgo las vidas de los pilotos. Pues ya está, lo llamamos telequino mando a distancia. Hacemos los diseños de ese primer mando a distancia, porque ya tenemos la patente de la aeronave, lo que no tenemos es la posibilidad de dirigirla. Y transformamos esos dibujos, que son muy monos, en otra patente. ¿Y qué tiene que hacer un inventor de verdad, según nos dice la RAE? Desarrollar la invención, construirla, probarla. Pues eso hace. Y entonces monta esa invención, nuestro Leonardo, para que entendamos al otro, vamos a entender primero al nuestro, monta ese telequino que va a llamar él en un coche eléctrico teledirigido que prueba en el frontón Betty High de Madrid, en febrero y marzo de 1905, delante de todos los ingenieros industriales de la Escuela de Industriales que van allí a verlo. Y las revistas de los ingenieros industriales dicen, efectivamente, ha teledirigido en 1905 un coche eléctrico por primera vez. Sí, hace más de 100 años. Bueno, ahora vamos a teledirigir una nave. Todavía no va a ser aeronave, porque no las hay. Y en Bilbao, pues en 1905, en noviembre, y luego en septiembre de 1906, va a teledirigir un barco, el Bote Vizcaya, el primer barco eléctrico teledirigido de la historia también. Y claro, lo importante es el juicio actual. Pues el IECubo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, en 2007 se entera de lo que hizo el nuestro Leonardo, y le concedió un milestone. Bueno, quiso desarrollar un telequino para teledirigir aeronaves. En 1902 y 1903 solicitó varias patentes por el sistema. Con el telequino, Leonardo Torres Quevedo estableció los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. El otro puso a su ayudante en riesgo. El nuestro inventó no solo aeronaves,
sino el mando a distancia de esas aeronaves antes de probar ni una sola aeronave. El concepto dron ni es chino, ni es japonés, ni es ruso, ni es alemán. Es de Leonardo Torres Quevedo, patente de 1902, de diciembre de 1902, demostrado con un coche eléctrico y con barcos eléctricos en 1905 y en 1906. ¡Claro que va a haber aeronave! Pero en 1906-1907 la va a construir en el frontón Betty High y es un sistema autorrígido. Los cepelines tienen una estructura metálica dentro, eso es absurdo, pesa mucho. Torres Quevedo, una viga de sección triangular solo de cuerdas, para resolver ese problema. Es elástico, es inflable, es desinflable y sobre todo lo prueba en Guadalajara. Y sobre todo en Francia, 100 años después, se siguen haciendo dirigibles como el suyo. Claro, es que es un inventor de verdad, no como el otro que lo dejaba todo sin terminar. No, el nuestro lo termina. Claro, y durante la Primera Guerra Mundial, pues sus dirigibles se vendieron más de 60 en el Reino Unido para acabar con la amenaza de los submarinos alemanes. Más de 20 en Francia, que los compró también Estados Unidos. Y ese dirigible que vais a ver ahora estaba operando desde, bueno, unas unidades en el Mediterráneo y sobre todo en Marsella, en la costa, el Golfo de Vizcaya. Bueno, pues este está a las afueras de Moscú desde hace unos años. A mí me parece que se parece mucho, ¿verdad? A mí me parece que se parece mucho. Bueno, pues esto es un inventor. ¿Qué era un inventor? Persona que idea, concibe, crea, construye, desarrolla algo que no existía antes. ¿El nuestro Leonardo es un inventor? Creo que le va a la definición ni pintada. ¿Da Vinci es un inventor? ¿Concibe alguna cosa quizá? Pero ¿ha creado? ¿Ha construido? ¿Ha desarrollado algo? Ni una. Así que ahora sí que nos vamos a merendar. ¿No? ¿No os he pegado lo suficiente? No, ya sabéis que no, porque si miramos mejor por esa página, por ejemplo, de cualquier enciclopedia de historia de la ciencia, nos dice, y con razón, que Leonardo destacó en casi todos los campos del saber. En anatomía, en astronomía, en botánica, en óptica, en geografía, y en todas ellas hizo aportaciones originales, puntos suspensivos, si lo hubiese compartido con alguien, pero se lo guardó. Entonces lo que tenemos que hacer es, 100 años después, 200 años después, bueno, 500 años después de su muerte, claro, intentar entender qué es lo que hubiese avanzado el conocimiento científico si algún contemporáneo suyo pues hubiese podido leer algo de lo que hizo, que no sucedió. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la contribución que no conocimos en su momento a lo que podemos llamar las ciencias de la Tierra. Y entonces, ahora por fin vamos a ver algo de arte, porque lo mismo alguien pensó que íbamos a hablar de arte. Sí, vamos a hablar de arte. La Virgen de las Rocas, 2 ediciones, bueno, 2 versiones. La primera, original, a la izquierda, la conservan en el Louvre. Y claro, tener un Leonardo en el siglo XIX, pues no servía para nada. Pero en el siglo XX y en el XXI tener un Leonardo, eso es prestigio para el museo. Pues la National Gallery dice que tiene un Leonardo, el de la derecha. Bueno, yo no soy especialista en arte, vamos a ampliar un poquito. Creo que los dos, está claro que están hechos por manos renacentistas. Pero la de la izquierda está hecha con la técnica propia de Leonardo, sfumato, capas finísimas, finísimas, que van esfumando, que dan esa calidez a la imagen, pues que está viendo a la Virgen y es que está siendo maravillosa, ¿no? Bueno, el artista de la derecha seguro que es buenísimo también, no hay ninguna duda. Ahora, qué frialdad, eso no lo ha pintado Leonardo. Es que eso es imposible, la misma mano no ha podido pintar lo de la izquierda y lo de la derecha. O se le ha ido la pinza, o tiene un ictus, o yo qué sé, pero que no es el mismo. Pero es que no es el mismo no lo vemos solo por eso, porque eso para los críticos de arte. Lo vamos a ver porque Leonardo tiene una mente de geólogo. El lecho en el que están las figuras de la versión del Louvre es, como veis, pues fruto de esos materiales muy finos que se han ido depositando en el lecho marino y que después, fruto de la presión, de la orogenia, han acabado emergidos y en lo alto de una montaña. Es decir, Leonardo entiende perfectamente que eso es un terreno natural. El cafre que ha hecho eso de la derecha no tiene ni idea, y si Leonardo hubiese visto a cualquiera de sus ayudantes hacer eso, lo corre a gorrazos, porque no va a tolerar una mente como la que vamos a ver ahora, como la de Leonardo, que eso sea así. Eso es una burda copia que, bueno, pues sacaría dinero por ella, etc. Porque cuando vamos a la obra de René Tatón, 18 volúmenes, capítulo de la geología en el Renacimiento, pues vemos que como no puede ser de otra manera, las ciencias de la Tierra,
pues nos va a dar una presencia que no puede ser eso, de Leonardo, va a aparecer montones de veces. Lo primero de todo, ¿los continentes son parte de una prolongación del núcleo de la Tierra o flotan en, llamémosle, agua? No, Leonardo rápidamente es moderno en eso. Los continentes no flotan, el agua es una parte insignificante, ¿no? Pero eso es lo importante. Lo importante es que Leonardo va a ser el primero, 150 años antes que Nicolás Steno, en hacer una pregunta pertinente, la pregunta pertinente para la geología camino de su modernidad. Hasta Leonardo, básicamente la pregunta que se habían hecho Aristóteles y otros es ¿cuál es el origen de las montañas? Y entonces, para explicar el origen de las montañas, por supuesto, la Tierra se suponía que estaba en el centro del universo, del cosmos. Pero claro, si eso es así, ¿por qué hay relieve? Entonces, bueno, es que la Tierra no está exactamente en el centro. El centro está desplazado un poquito. Entonces, ese desplazamiento hace que la Tierra se caiga hacia ese centro y entonces, al caerse la Tierra hacia ese centro, pues la corteza se deforma y surgen las montañas. Bueno, esa era una explicación científica en época de Aristóteles, que eso a Leonardo eso no le satisface, obviamente, ¿no? Y entonces, viendo sus manuscritos, pues los especialistas nos llegan a decir que es que Leonardo eso no le preocupa. A Leonardo lo que le preocupa es cambiar la pregunta. Una pregunta que ya formulará así Steno 150 años después. Va a cambiar cuál es el origen de las montañas por de qué están hechas las montañas. Básicamente, qué son los fósiles. Pero fósiles en el sentido etimológico, de fosa, de lo que está enterrado. No solo animales más o menos petrificados, sino los minerales, etc. Y eso es lo que va a estudiar Leonardo. Y en cualquier historia de la geología nos van a contar cómo Leonardo ha cambiado la pregunta y responde a esa nueva pregunta. Y eso es una mente científica. Un científico es el que se hace nuevas preguntas y responde o intenta responder a esas nuevas preguntas. Y entonces Leonardo, y lo vamos leyendo página a página, está entusiasmado con el estudio, por ejemplo, del agua, también el viento, como agente erosivo. Ese agente erosivo que va, pues eso, erosionando los cauces de los ríos, va transportando en suspensión esos materiales, los va a depositar en los estuarios y fruto de la orogenia, que no está tan... Claro, porque al sexto día Dios descansó, pero la Tierra no se ha quedado quieta, que eso también, decir que la Tierra no está quieta, pues también era algo bastante moderno, ¿no? Bueno, pues él va a entender, Leonardo, que eso va a haber una orogenia y va a hacer... terrestre y va a hacer que esos materiales depositados muchos miles de años después emerjan, suban y acaben estando en las montañas, tanto lo que llamaríamos hoy rocas como los animales petrificados que llama fósiles. Es decir, toda una visión que vamos a encontrar en Nicolás Steno 150 años después y que si se hubiesen conocido en su época, pues hubiesen hecho avanzar las ciencias de la Tierra que llamamos hoy, pues eso, con 150 años de antelación. ¿Pero qué pasó? Que se lo guardó, que no compartió con nadie y tuvieron que esperar pues esos 150 años. El Renacimiento no se enteró de la gran interesante aportación de Leonardo a lo que hoy llamamos geología. Hoy se escriben libros recopilando todos los dibujos y consideraciones en los manuscritos, pero es hoy, en el siglo XX. Bien, pues esas eran las ciencias de la Tierra. Vamos con algo más importante todavía, las ciencias de la vida. Porque efectivamente, cuando cogemos en qué destaca Leonardo, pues la parte de botánica y anatomía, yo prefiero hablar más de anatomía que de botánica, pues va a surgir, claro. Y eso es evidente, que un artista necesita conocer el cuerpo humano. Hombres y mujeres, más jóvenes y más mayores. Oye, porque tenemos que pintar, pues por ejemplo, a San Juan Bautista o pues, a un anciano. Bueno, lo de tener chicos jóvenes a su alrededor era una cosa habitual, tenía muchos novios y no pasaba nada, ¿no? Y bueno, la época en la que está él aprendiendo, en Florencia, pues también ha visto muchos modelos. Pero para pintar necesita eso, que se quite un poquito de ropa, un hombro, etcétera, y bueno, vamos haciendo esquemas, ¿no? Claro, pero estamos hablando de un genio del Renacimiento. ¿Qué sería el Renacimiento desde la perspectiva de la anatomía? Pues sería coger lo que ha hecho Galeno un montón de años antes y trascenderlo un poco. Y eso es lo que hará Vesalio. En época, durante la Edad Media, estudiar el cuerpo humano es pecaminoso, eso de diseccionar el cuerpo... El que cura a los heridos en la guerra, ese no es un médico, no es un científico, es un barbero, es cualquier cosa. Porque no, eso de estudiar, ¿habéis visto la película del médico? O os he leído la novela del médico. Pues ya lo sabéis, que eso de mirar por dentro no estaba bien, ni en la parte cristiana ni en la parte musulmana de la época, ¿no? Entonces, eso es algo renacentista. Ya, pero es que Vesalio, que va a escribir 50 años después de la muerte de
40 después de la muerte de Leonardo, no va a conocer a Leonardo. De nuevo, esta parte de anatomía que vamos a ver ahora, pues se la perdió la humanidad por no compartirlo. ¿Y qué es lo que nos va a regalar? Bueno, pues como nos dice cualquier enciclopedia, esto sí que es una pérdida, porque Leonardo va a comprar varios cadáveres, 10, 12, 18, 20 cadáveres. Esto ya estamos ante un problema que le podría haber costado la horca, por supuesto, porque va a comprar unos cadáveres de Strangis y va a hacer disecciones para conocer todos y cada uno de los músculos, todos y cada uno de los ligamentos, todos y cada uno de los tendones. Y vamos a ver, para dibujar un San Juan Bautista o una Virgen María no hace falta hacer eso. Con poner una chica guapa, un chico guapo y bueno, copiar un poquito el brazo, pues ya está. No hace falta hacer esto. Esto está en la mente de un científico que pinta porque tiene que vivir, pero que no vive para pintar. Es un científico que quiere investigar y que pinta porque se le da muy bien para poder sufragar ese tiempo que quiere dedicar a la investigación. Porque lo que va a hacer es increíble. Con esas disecciones va a buscar hasta el detalle más pequeño. Hasta va a comprar una mujer embarazada muerta, con el niño muerto dentro, para diseccionar totalmente el útero de esa mujer, el feto y al bebé. Y esto no lo va a pintar. Esto no lo necesita como modelo para los retratos que le puedan pedir. Esto es curiosidad intelectual. Y desde luego no le va a pedir nadie que detalle en qué consiste el aparato urinario masculino o el aparato urinario femenino, porque va a estudiarlo todo y nos va a regalar todos los órganos internos. Esto no le hace falta a un artista, esto es de un investigador, en este caso de la vida, ciencias de la vida, anatomía si queremos, pero mucho más allá. Lo que va a hacer un artista, de verdad, cuando le contraten para retratar a alguien, es intentar plasmar en ese retrato el alma del retratado o de la retratada. Y eso es lo que va a hacer Leonardo. Va a coger los cerebros de varios de sus muertos comprados y los va a enlonchar, va a hacer chopping, no tiene microtomos ni panmicrotomos como tendrá después Cajal, intentando encontrar en las explicaciones que tenemos ahí la esencia, buscando el alma ¿dónde está? Está en el hígado, está en el riñón, está en el corazón, está en la cabeza. Eso es lo que va a regalarnos. Los comienzos de la neurociencia también podemos situarlos en los intentos de Leonardo de buscar la esencia del alma de las personas estudiando la fisiología, la anatomía de esas personas. Claro, así le saldrán luego esos retratos utilizando a Saraí o al que conozca. Claro, no está retratando solo una persona, está yendo mucho más allá. Claro que le encargan retratos, otra cosa es que no los acabe nunca o se entretenga con otras historias, pero es que no hace retratos normales. Y así entendemos a la Mona Lisa. La Mona Lisa es algo muy especial y vamos a entender la sonrisa de la Mona Lisa con los estudios anejos de zoología. ¿Por qué? ¿Qué tendré que ver, no? Pues vamos a verlo. Está fascinado con muchas cosas, intenta estudiar montones de cosas. Por ejemplo, el vuelo de las aves. Es algo que le maravilla, el vuelo en general y el de las aves en particular. Una de sus primeras obras, La Anunciación, pues ya nos va dando claves sobre Leonardo, ¿no? Le importa muy poco la Virgen, le importa muy poco el ángel, porque lo que nos regala es una blasfemia absoluta. Esas no son las alas de un ángel, esas son las alas de un ave, perfectamente situadas. Y además en una postura que no es fácil ver, nos dicen los especialistas. Porque este año 2019, del quinto centenario, no solo hizo que psicólogos y psiquiatras estudiasen a posteriori esa posible dolencia, TDAH, ¿no? No, también estudiaron el vuelo de las aves y las representaciones de ese movimiento de las alas a cámara lenta con aves actuales. Y llegaron a la conclusión de que Leonardo tenía una capacidad visual excepcional que no tenemos los humanos normalmente, porque algunas de las imágenes que estaba plasmando, el ojo no es capaz de verlas en los movimientos tan rápidos, sobre todo de aterrizaje de las aves. Y entonces llegaron a explicarnos que no sonríe la Mona Lisa ni está seria, que estudiando a cámara lenta cómo una sonrisa se esboza desde la seriedad,
Lo que nos ha plasmado de una manera instantánea que no podemos ver en general los humanos normales es el comienzo de esa sonrisa. Ni es seria, ni es sonrisa, es el inicio de la sonrisa. Bueno, yo no sé si eso es cierto o no, pero nos da una explicación a ese misterio sobre la sonrisa de la Mona Lisa. Y nos lo da en clave científica, en clave que lo que está estudiando Leonardo es, por un lado, la neurociencia, si lo queremos ver así, la esencia cerebral de las personas, y luego la posibilidad de plasmar instantáneamente unas imágenes que otros no podrían. Bueno, lo mismo pasa con la parte de botánica. Para dibujar el fondo en el que están sus figuras, sus santos o quien corresponda, bueno, pues con ese jardín y reproducir lo que está viendo, ya, pero es que esto no es nuestro Leonardo. ¿En qué consiste el Renacimiento en botánica? Pues coger a Dioscórides y, bueno, todas las especies vegetales que nos está describiendo, pues trasladarlas y ampliarlas y, bueno, dar un estudio un poquito más profundo. Eso lo va a hacer Mattioli, pues eso, 60, 50 años después de la muerte de Leonardo. Pero es que nuestro Leonardo nos va a regalar unos estudios de distintas hojas de árboles, de plantas, que se pueden utilizar en los libros de botánica de bachillerato perfectamente, porque es un estudio detalladísimo de todas las partes que componen, por ejemplo, pues esas hojas que estáis viendo allí, ¿no? Bueno, esto es como estáis, ciencias de la vida, ciencias de la tierra, yo creo que nos ha dado un panorama de Leonardo distinto, porque aparentemente el que yo estaba pintando como un poco provocativo, ¿no? Es que nos estábamos ahorrando la conferencia. Entonces yo creo que, bueno, pues yo creo que con esto ya, pues ya está, ¿no? Ya nos hemos terminado, ¿no? Ya os quedáis contentos, ¿no? ¿No os quedáis contentos? ¿Pensáis que hay más? ¡Claro que hay más, hombre! Por favor, pues claro que hay más. Porque hemos dicho genio del Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? Que parece que de eso hablamos poco. Perdón si a alguien le da un infarto, pero es para que no se duerma nadie. Es que yo doy 2 horas seguidas de clase, entonces tengo que tener la atención de mis alumnos durante 2 horas, imaginad, de 3 a 5. Tela marinera. Pues las doy así. Bueno, ¿qué es el Renacimiento? Leonardo es un hombre sin letras, es decir, no ha ido a las universidades medievales o casi proto-renacentistas. Pero eso es lo que hay en el mundo culto. La cultura está en ese ámbito, llamémosle, de primero estudios generales y después universidades. La primera universidad con ese nombre, la de Salamanca, como sabéis, ¿no? Bueno, ¿y qué se estudia? Pues lo que hay importante es estudiar teología, solo faltaba. Filosofía, medicina, camino de la verdad. Y aquí abajo, el trivium y el quadrivium. Bueno, pues en el quadrivium están los 4 matématas, como preparatorio para llegar a lo de verdad, que es la teología, ¿no? Pero ¿qué va a suceder? ¿Realmente el Renacimiento es el 400 y el 500 dicho por españoles? ¿De verdad españoles vamos a aceptar esa clasificación tan poco española y tan italiana? ¿Qué es el Renacimiento? Recuperar a los clásicos, ¿no? Bueno, pues eso no se hace en Italia en el 400 y el 500. Desde la perspectiva matemática, eso se hace en la península ibérica, en el, ¿cómo se llama? El 800 y 300, los 1012 y los 1013. Siglos XIII, XII y XIII. Y eso se hace en las escuelas de traductores. Sí, la de Toledo es la que más nos suena, pero antes había habido en Tudela, Barcelona, en las distintas líneas, pues Duero, Ebro, Tajo y así sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estos traductores, muchas veces europeos que vienen a aprender a lo llamémosle España, a esas escuelas de traductores, se encuentran con musulmanes y se encuentran con judíos, cristianos, musulmanes y judíos, dominando los cristianos, y por eso hay tolerancia. En la parte de abajo ya se había acabado hacía un tiempo con almorávides, almohades, etc. ¿Y qué es lo que nos regalan? Pues los fundamentos para esas universidades medievales, Aristóteles y sobre todo Euclides. Por fin llega Euclides a Europa. Y no solo en una versión, sino en distintas versiones que se van a traducir del griego y del árabe al latín. Y algo muy importante que va a ser esencial para esa revolución que se va a dar en el Renacimiento en Europa. No solo llegan los clásicos griegos, que habían llegado ya con sus propias limitaciones conceptuales, pues ya no daban más de sí, sino que va a llegar el álgebra de Al-Khwarizmi y de otros autores. Es decir, la posibilidad de expresar en forma de ecuaciones relaciones entre magnitudes. Y eso es capital para el progreso, para que nazca la ciencia en el Renacimiento. Y sobre todo va a llegar ese, que no tiene formalismo algebraico todavía, pero sí es el primero que ha intentado, por ejemplo, introducir el tiempo como variable matemática, Arquímedes. Claro, o sea que tenemos a Euclides, tenemos a Arquímedes, que nos ha regalado la estática, sobre las espirales, movimiento uniforme, etc. Y tenemos el lenguaje que nos van a regalar los árabes.
Y entonces decimos, ¿cuál fue la contribución a la matemática que nos habían dicho que había sido ninguna de Leonardo da Vinci? Bueno, cualquier contribución, ya conociendo desde 2 siglos antes la obra de Euclides, pues tiene que ser más allá de la obra de Euclides. ¿Y qué es lo que nos ha regalado Euclides? Nos ha organizado axiomático-deductivamente el conocimiento que había hasta ese siglo III antes de Cristo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo primero de todo nos ha precisado cuáles son los conceptos primarios indefinidos, bueno, lo va a llamar definición, pero él ya sabe que no está definiendo, esos con los que va a construir toda la geometría. ¿Y dónde parte la geometría? Punto. Claro, concepto básico. Indefinido, porque por decir que un punto es lo que no tiene partes, no estás definiendo punto. Estás diciendo, existen puntos. Segundo, línea. Una línea es longitud sin anchura, pero tampoco está definiendo nada. Aceptamos que existen líneas, segmentos rectilíneos o segmentos curvilíneos. Los extremos de un segmento son puntos. Bueno, y así sucesivamente. Cuando ya sabemos de qué vamos a hablar, las reglas de este juego, los axiomas y postulados de la geometría. Por 2 puntos pasa una sola línea recta, un segmento rectilíneo se puede alargar indefinidamente, etc. Cuando ya tenemos los conceptos de los que vamos a hablar y tenemos las reglas del juego, los axiomas, empezamos a demostrar teoremas, proposiciones. Primer libro, 47 proposiciones. Empezamos por la primera, que demostramos a partir de ¿qué? De los axiomas que hemos aceptado. ¿Qué podemos hacer para demostrar la segunda? Pues tenemos los axiomas y la primera. Y para la tercera, tenemos los axiomas, la primera y la segunda. Para el teorema de Pitágoras, con el que acaba el primer libro, para el 47, pues podemos utilizar las 46 proposiciones o teoremas anteriores que hemos demostrado. Bueno, pero son 13 libros, y cada uno de los libros pues tiene eso, 45, 48, 50 teoremas. El libro 11, por ejemplo, va a geometría de sólidos. Ya sabemos que una de las cosas que nos va a regalar Leonardo, pues esa decoración con poliedros de un libro de Luca Pacioli, ¿verdad? Que lo vamos a ver después. También esto le va a entusiasmar, pero esto ya es el libro 11, y libro 12, y libro 13. Es decir, que si Leonardo hubiese querido hacer alguna contribución original a la matemática, tendría que tener en su cabeza los 13 libros con las demostraciones de las 470 y tantas proposiciones para proporcionarnos la siguiente. ¿Qué? ¿A uno con TDAH como el pobre y con tanta poca paciencia, creéis que le iba a dedicar años a aprenderse todos esos teoremas para intentar proporcionarnos otro más? Pues no, porque le engañaron. Uno de los bestsellers de la época, escrito en italiano en vez de en latín, pues fue de Luca Pacioli. Todavía, bueno, Leonardo estaba en Milán y todavía no había pasado por allí Luca Pacioli, pero Leonardo se había comprado el libro, porque ¿cómo lo había titulado el editor magnífico para vender bien? La suma, es decir, la colección de todo el saber en aritmética, en geometría, en proporción y en proporcionalidad. Y Leonardo ve esto y dice, me lo compro, en vez de comprarme 13 libros de Euclides, no sé cuántos de Arquímedes, no, me compro esto porque aquí está todo. Claro, es una recopilación de todo lo que él necesitaba. Si quiere un ingeniero de verdad, como hemos leído en las definiciones de la RAE y de Wikipedia, ejercer de ingeniero, ¿qué es lo que tiene que hacer? Fundamentar científicamente esas máquinas que quiere construir. ¿Y qué es fundamentar científicamente? Darnos las leyes del funcionamiento de esas máquinas. ¿Y qué leyes van a ser? Pues van a ser unas leyes en forma de ecuaciones que relacionen fuerzas, aceleraciones, masas, etc. Y eso es lo que se cree Leonardo que tiene esa suma, porque está todo. Está la forma de construir proporciones entre esas magnitudes, proporción y proporcionalidad, está geometría y está aritmética, está todo ahí. Claro. Y entonces eso vemos cómo Leonardo se viene arriba y, por ejemplo, el Códice Madrid, también otros, pues tienen muchas consideraciones matemáticas, muchas consideraciones geométricas. Él ve que no puede proporcionar un nuevo teorema y hace muchos dibujos desarrollando, entreteniéndose y se intentan meter en 3 problemas que no tienen solución con regla y compás. La duplicación del cubo, la cuadratura del círculo, bueno, la intersección del ángulo, algo menos. Es decir, encontrar un cuadrado que tenga la misma área que un círculo dado o encontrar un cubo que tenga pues un volumen el doble que uno dado, ¿no? Bueno, pues él va a llegar a decir en un momento dado que lo ha conseguido, que ha conseguido resolverlo. Y lo tenemos en el Códice Madrid, lo podéis buscar en Internet, para rápidamente decir, bueno, lo que he conseguido es una aproximación.
Claro, para cuadrar el círculo, ya desde Hipócrates de Quíos se sabía que se había intentado cuadrar lúnulas o lunitas. Es decir, pues es lo que estáis viendo, la media luna árabe que la veis, bueno, pues figuras de ese estilo, ¿no? Y Leonardo lo intenta, pero como tiene las peculiaridades que tiene, en plan obsesivo, no cuadra una lúnula, que eso sí se puede hacer desde Hipócrates, sino 80 lúnulas, todas seguidas. Claro. Y nos intenta contar que ha cuadrado el círculo para llegar a la conclusión de que no lo ha podido cuadrar, que no es cuadrable, que lo que ha hecho es una aproximación nada más. Entonces, ¿cuál va a ser la contribución de verdad de Leonardo a la matemática? Pues los poliedros magníficos que nos va a regalar decorando el libro de Luca Pacioli cuando Luca pues vaya por allí y le explique a Leonardo, como maestro, y ahí van a estar unos cuantos meses juntos, le explique en qué consiste su libro y le aclare que no está toda la matemática en su libro y que si quiere hacer una contribución tendría que estudiarse de verdad a todos los clásicos. Por tanto, pues claro, aquí ya entendéis por qué empezábamos como empezábamos y estáis pensando que no queréis que acabemos aquí, ¿verdad? Pues vamos con la parte más divertida. Venga, ¿qué es así de verdad? Porque ¿qué es un ingeniero, hemos dicho? Un ingeniero, hemos dicho, que es aquel que es capaz de dominar las ciencias que le permiten fundamentar las máquinas que quiere construir. ¿Y qué ciencia es la que hace eso? La física. Esa ciencia es la física. Y claro, en realidad eso es lo que tiene, pero muchísimas, se dedica a escribir sobre eso en montones de ocasiones. El estudio de fuerzas, de poleas, etc. Y es que en realidad su estudio anatómico es sobre todo un estudio de biomecánica, que es lo que le entusiasma a él, construir máquinas y ver cómo funcionan esas máquinas, y el cuerpo humano como una máquina más. Entonces, claro, cuando se analiza la obra de Leonardo desde la perspectiva de la física, pues ya vemos otras cosas. Aquí sí vemos que ha debido leer cosas de los clásicos, porque la teoría del ímpetus parece que la controla, por ejemplo, el tiro parabólico frente a la idea de que la bala del cañón o la flecha sale en línea recta, luego va horizontal y luego cae también en línea recta, Leonardo nos regala trayectorias parabólicas en distintos dibujos. Es decir, que experimentación hacía y realmente pues nos regala cosas, ¿no? Y la parte de estática, pues la palanca, la polea, todo eso lo domina bastante bien. Pues tiene unas concepciones quizá entre tiempo y espacio que confunde. ¿Pero en qué sentido confunde el tiempo y el espacio? ¿Cómo representamos la magnitud física-tiempo? Porque la magnitud distancia recorrida pues sería un segmento. Bueno, pues cuando ahora veamos a Galileo, veremos que la representación es el equivalente a un segmento en la línea recta, un intervalo en la línea recta, ¿no? Entonces Leonardo confunde, como todo el que intenta matematizar la magnitud-tiempo, esas dos magnitudes, la magnitud distancia recorrida y la magnitud-tiempo. Pero lo que nos va a dar son otras claves. Y sobre todo nos va a permitir decir algo distinto en torno al libro, al único libro que se supone que sí escribió Leonardo, que es el que quizá hayáis leído, el Tratado de Pintura. Porque es el que parece que, aunque fuese un comentarista a décadas después, sí nos dejó más o menos terminado Leonardo. Pero ¿de verdad el Tratado de Pintura es un tratado de pintura? ¿O en realidad nos estaba ofreciendo otra cosa? Bueno, pues con esto es, digamos, la parte más original de lo que yo os voy a contar, que es lo que yo he llamado el sueño de Leonardo. Con Leonardo hay 4 matématas, 4 ámbitos del saber susceptibles de conocimiento científico, matemático: geometría, aritmética, astronomía y música. Y para mí, que Leonardo se mete en un buen compromiso con la humanidad, que es construir el 5º matémata, el 5º ámbito del saber que pueda adquirir en el Renacimiento carácter científico, porque en el Renacimiento no hay ni una sola ciencia todavía. Ni la biología, ni la química, ni la geología son propiamente científicas. Y Leonardo se va a meter en ese campo. Y se va a hacer esa pregunta. ¿Ese 5º matémata puede ser la pintura? ¿Puede ser la arquitectura? ¿Podemos convertir en ciencias esos campos del saber? Pues ¿cómo empieza el Tratado de Pintura? Con esa pregunta. ¿Es la pintura una ciencia? ¿Sí o no? Y nos dice: llámase ciencia aquel discurso de la mente que tiene su origen en los principios últimos, más allá de los cuales nada puede encontrarse en la naturaleza que forme parte de esa misma ciencia, tal como ocurre con la cantidad continua, es decir, la ciencia geométrica,
que comenzando por la superficie de los cuerpos, encuentran la línea límite de esa superficie. La clave está aquí. Si queremos que la pintura, o la que sea una ciencia, tenemos que someterla a la matemática. Y eso es lo que nos dice él. Ninguna humana investigación puede ser denominada ciencia si antes no pasa por demostraciones matemáticas. Lo tiene clarísimo desde el principio de su tratado de pintura Leonardo y el comentarista que selecciona estos párrafos. Ahora la pregunta es, ¿cuánto de la pintura es matematizable? ¿Cuánto va a tardar en pasar a otro campo en el tratado de pintura? Principio de la ciencia de la pintura es el punto. Toma, y el de la geometría, ya hemos visto. Le sigue la línea, claro, y el de la geometría, ya hemos visto. Luego la superficie y el cuerpo. Hasta ahí Euclides, muy bien. Versión abreviada de Luca Pacioli en la suma de aritmética, etcétera, etcétera, etcétera. La superficie plana encuentra su perfecto simulacro en toda otra superficie situada frente a ella. Bueno, pintura, pero básicamente nos está hablando de geometría, ¿no? Pero rápidamente, ¿cuál ciencia sea mecánica? ¿Cómo que cuál ciencia sea mecánica? ¿Qué es la pintura? La pintura es el registro instantáneo de un evento, hecho, imagen, y eso no es lo que le interesa a Leonardo. A Leonardo no le interesa plasmar ese instante. Lo que nos va a ir contando Leonardo es cómo puedo yo matematizar el movimiento, la ciencia mecánica, la ciencia del movimiento, lo que va a regular el funcionamiento de las máquinas que no se quedan quietas, que precisamente lo que tienen que hacer es moverse. ¿Qué ciencia sustenta eso? Las verdaderas ciencias son aquellas que la experiencia ha hecho penetrar a través de los sentidos. Matemáticas, a saber, el número y la medida, la aritmética, la geometría. No lea mis principios quien no sea matemático. Y a partir de ahí se acabó la pintura. El libro de la ciencia mecánica, todo esto es el tratado de pintura se supone, pero no va de pintura. El libro de la ciencia mecánica precede al libro de las invenciones. En tu libro procederás según la siguiente regla: vigas simples en primer lugar, en segundo lugar vigas apuntaladas por la base, a continuación la parte de las vigas suspendidas, más adelante trata en primer lugar de los pesos, a continuación de los soportes, luego de la fricción, más adelante de su movimiento y por último de su percusión. ¿Pero qué pintura es esta? No está haciendo un tratado de pintura. Ha empezado el comentarista a recopilar cosas de geometría aplicada a la pintura, a la superficie de los cuerpos que él tiene que pintar, y rápidamente ha pasado a otra cosa. Dentro de sus dominios, la línea radiante se complica con los métodos de demostración que constituyen no tanto la gloria de la matemática, cuanto de la física. De eso es de lo que nos está hablando. Y eso es lo que él creía que podía hacer al leer a Luca Pacioli. Y eso es lo que tenemos que buscar en los libros y en los manuscritos de Da Vinci. Cuando leáis eso, ahí arriba, que no sé si lo estáis viendo, pero lo ampliaréis cuando esté grabado, veis que en estos días nos están contando que Leonardo da Vinci descubrió la gravedad. No, lo que sí vemos en los manuscritos es un estudio de la pesantez. Claro, gravedad como pesantez. Y que no entiende que un grave caiga con aceleración uniforme. No, que haya velocidad continua. Claro que le preocupan todas estas cuestiones y las tenemos en sus manuscritos, pero sobre todo, ¿qué es lo que le preocupa? Medir tiempos, distancias, para poder relacionarnos en ecuaciones. Y ese es el resumen que viene en la suma de Pacioli. La teoría de las magnitudes de Eudoxo, que aparecen en el libro quinto de los elementos de Euclides, nos darían esa fundamentación matemática a la que se tendrían que someter cualquier magnitud, no ya geométrica, sino magnitud física. Y eso es lo que le preocupa a Leonardo. Leonardo ha oído lo que han hecho leyendo más allá de Euclides y Arquímedes en el Merton College de Oxford. Galileo integrará textualmente obras en sus dos nuevas ciencias de Bradwardine y también de Arquímedes, intentando estudiar ese movimiento, la caída de los cuerpos, el movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente acelerado, etc. Leonardo no ha podido llegar tan lejos. Cuando busquemos en Galileo todo eso que llamamos movimiento, lo vamos a encontrar así. El mismo problema que se encontró Leonardo. ¿Cómo vamos a representar tiempos? Pues lo vamos a representar como las distancias, como segmentos con extremos cerrados.
Esa es la matemática de Galileo más de 100 años después del intento de matematizar de Leonardo. Claro, cuando veamos los manuscritos de Leonardo vamos a ver que toma medidas, que intenta medir, porque una ecuación física, ¿qué es? Una igualdad entre medidas. No hay fuerzas igual a masas, hay números que representan fuerzas iguales a números que representan masas, elegidas unas determinadas unidades de medida. Claro, nada de esto podía tener accesible conceptualmente todavía Leonardo, porque no estaban ni siquiera 120, 130 años después en los tratados de Galileo. Y no podían estar porque ese lenguaje algebraico que permitía escribir ecuaciones que se introduce en Europa a través de las escuelas de traductores españolas, pues traduciendo a Al-Khwarizmi y a otros, no llega a la ciencia del Renacimiento hasta que se acaba el Renacimiento y empieza la modernidad. De hecho, hasta 1637, geometría, como apéndice al discurso del método de Descartes, no existe la posibilidad de escribir ecuaciones como las escribimos hoy. Y de hecho, el sueño de Leonardo se quiso adelantar a todos los genios de 2 siglos después, porque si alguien intentó matematizar la mecánica, la ciencia del movimiento, y consideramos que es el primero que nos regaló la primera ley física, la primera teoría física, la dinámica del punto material, no sería hasta 1687 y no sería hasta Newton. Pero claro, cuando vemos lo que escribe Newton, vemos que no nos va a regalar ni siquiera el fuerza igual a masa por aceleración. No busquéis una sola ecuación en la obra de Newton, porque lo único que vais a encontrar es escritura retórica como en los elementos de Euclides. Y el fuerza igual a masa por aceleración lo va a hacer, lo voy a leer en castellano, traducción del latín o de las versiones en inglés. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en la que se imprime esa fuerza. ¿Cómo va a poder el pobre Leonardo en 1505, 7, 8, 9 formular matemáticamente en forma de ecuación la primera ley física que regularía el movimiento de esas máquinas que él quiere fundamentar científicamente? Si hasta otro Leonardo, en 1752, no tenemos por primera vez en la historia esa fuerza igual a masa por aceleración en forma de ecuación, en forma de igualdad. En este caso, discriminada espacialmente en las 3 direcciones X y Z. Leonardo Euler, no Leonardo da Vinci. Claro, este es el gran sueño de Leonardo. Ahora sí vamos a tener que ir terminando. ¿Qué es un genio? Un genio es una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Indudablemente, esto es Leonardo da Vinci. Pero el pobre no pudo terminar nada. Y además terminó fracasado. Allá donde fue. En todas partes. Daba Florencia, que luego Milán, que de vuelta, que pasó por Venecia, da lo mismo. No pudo triunfar en nada. Y fracasó absolutamente con el que yo considero su sueño, la matematización de un quinto ámbito del saber, en este caso la física, que es lo que los investigadores tendrían que seguir buscando en sus manuscritos. No conocimos a Leonardo en tiempo de Leonardo, porque ni siquiera como pintor en esa época era reconocido. Los pintores reconocidos, los genios de la pintura en la época de Leonardo, eran Rafael y Miguel Ángel. Los cuadros de Leonardo estaban en el Louvre, donde fuese, almacenados o expuestos como todos los demás. La Gioconda no fue nada hasta que la roban un italiano, y para defenderse ese italiano dice que lo ha robado por Italia, porque se han quedado Leonardo los franceses. Bueno, viva la patria, etcétera. No, Leonardo lo que ha hecho, y por lo que yo creo que deberíamos recordarlo, es por adelantarse, pero muchos años, por ejemplo, a Galileo como el padre de la experimentación. Antes de que Galileo hiciese experimentos, Leonardo ya había comprado cadáveres, ya había estudiado pues lo que llamaríamos biomecánica, habían manejado montones de máquinas, pero no pudo concretar en un tratado teórico todo eso. Cuando Francis Bacon nos regala el método científico, su discurso sobre el método científico en 1620, se ha inspirado en Galileo, pero se podía haber inspirado perfectamente igual de bien en nuestro Leonardo, si hubiese conocido a Leonardo. Cuando leemos que no dijo eso, pero da lo mismo, Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático,
que se supone que escribió en 1623, 23 estamos conmemorando otro aniversario importante, en el Saggiatore o el ensayador Galileo, en realidad eso mismo es lo que ya había dicho Leonardo. Queremos descubrir la obra de Dios, que diría Galileo, si Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático, un buen cristiano, un buen católico, lo que tiene que hacer es descubrir la obra de Dios. Bueno, Leonardo no hablaría de la obra de Dios, pero sí intentó hacer eso mismo, darnos una explicación matemática, una formulación matemática del mundo, de la física en este caso. Claro, Leonardo es el científico total, pero es que está fuera de su tiempo. Estamos diciendo que fue un genio del Renacimiento. No fue un genio del Renacimiento. Fue un genio de la modernidad. Si es un hombre de la modernidad, está fuera de su tiempo. Y le toca vivir en el Renacimiento. Y por eso fracasa. Porque no vive en su época. Vive fuera de sí. Vive fuera de su tiempo. ¿Cómo viviríais vosotros fuera de su tiempo si no dijese las palabras que hay que decir en este momento? Que son, colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Divino, hasta fenomenal. Muchas gracias. Es el momento que, si queréis hacer alguna pregunta, me lo decís y me acerco el micrófono. Vale. Hola, buenas tardes. Soy Alberto y ha sido magnífica la conferencia y envidiable la forma que tiene de expresarse. De verdad, muchas gracias. No es que sea lo más interesante lo que voy a preguntar. Es en cuanto a la proporción áurea que también Leonardo da Vinci empleó. A mí me llama mucho la atención, pero tengo curiosidad. ¿Qué se buscaba con la proporción áurea tanto Leonardo como los antecesores suyos, incluso en la Grecia antigua? ¿Y por qué Leonardo se acogió a esas proporciones para muchas de las pinturas que él hizo y muchos de los trabajos? ¿Qué pretendía? ¿Qué sabía él o qué creía que iba a impactar en la gente que viese esas proporciones? Bueno, muchas gracias por las primeras palabras. Tengo que hacer una confesión. Yo no me había estudiado a Leonardo da Vinci hasta que Cristian Gálvez no me invita a dar esta conferencia más o menos en los cursos de verano del Escorial, porque no había nadie que se atreviese a ponerse a su lado desde el mundo académico a dar una conferencia cuando tenías que intervenir después de Cristian. Entonces, si lo sabéis cómo es un gran comunicador, entonces, que me voy a aprender a Leonardo de verdad y tengo que teatralizar o también, o sea, quizá vamos a intentar superar, si se puede, a un comunicador profesional como Cristian. Entonces, la estrategia esta de tenernos vacilando y dando sustos, pues era por adaptación al medio. Había que torear a la vez que él o a continuación de él y no podías quedar por debajo de él. Bueno, pues más o menos quedamos a pares, ¿no? Y muy bien. Luego hemos dado conferencias juntos, él ha hablado de Leonardo da Vinci, yo de Leonardo Torres Quevedo, y bueno, pues es una persona extraordinaria a la que tengo que agradecer, pues esto, el haberme puesto a estudiar, intentando decir a Leonardo da Vinci. La proporción áurea. Si cogéis vuestra cartera y sacáis cualquier tarjeta de crédito que tengáis, pues está en proporción áurea. Ahí lo veis, es el rectángulo de oro. Eso algo quiere decir. De alguna manera, pues sigue siendo una proporción, en este caso, en la proporción en el rectángulo áureo, que nos gusta más, que nos llena, que comercialmente vende. Y, por tanto, digamos, eso es una corroboración que nos permite ir hacia atrás. El origen de la proporción áurea está en la secta de los pitagóricos, en el pentágono estrellado y las diagonales de ese pentágono estrellado, cómo se cortan, que se cortan en media y extrema razón. Entonces se cortan en proporción áurea. Bueno, pues cuando vemos esa proporción es la que, si transformamos, pasamos de ese corte al rectángulo que nos va a dar las proporciones, pues nos sale esa proporción. Es decir, que desde el hoy hacia atrás o desde el atrás hacia el hoy, pues ha gustado. Cuando estudiamos en el mundo griego, no es la única proporción, está la proporción cordobesa, bueno, hay otras muchas, ¿no? Pero sí parece que en las postales,
Es una proporción que en las edificaciones griegas, el Partenón, pues también el frontal del Partenón también lo encontramos, en las divisiones del Partenón también lo encontramos, es decir, que matemáticamente se ha llegado a una construcción, de entre otras muchas que se pueden llegar, que gusta más. Y otras proporciones pues gustan menos, venden menos, el edificio gusta menos, entonces a tu cliente le gusta menos, o la tarjeta, pues no, la tarjeta de crédito no gusta igual, o lo que corresponda, ¿no? Es decir, que hay una doble parte, una parte de una creación matemática desde ese primer mundo matemático, de ese grupo pitagórico, y luego pues una forma de trasladar a la realidad algo que también existe de forma natural, que encontramos en la naturaleza también, la proporción áurea, ¿no? Entonces, matematización de la naturaleza, cuestión estética, arte, ciencia, naturaleza, pues que nos ha maravillado y lo seguimos utilizando en el siglo XXI. O sea que la utilización por parte de Leonardo es uno de más, de tantos, que desde el mundo griego se ha estado utilizando. Si la parte del Renacimiento que llamamos arquitectura, florentina, etcétera, es recuperación de los cánones clásicos, pues recuperar la proporción áurea también en arquitectura y luego en pintura, pues iba de suyo. No es una creación de Leonardo, es una recuperación pues general. Vamos, se podría decir más cosas, pero bueno, como creo que había más manos, pues... Sí. Muchas gracias, Paco, por volver aquí a Tres Cantos, a darnos otra gran conferencia. Podría parecer como que nuestro Leonardo, ¿no? Leonardo Torres Quevedo es un favorito tuyo, quizás, por encima incluso de este Leonardo da Vinci. Entonces yo quería saber por qué crees tú que nuestro Leonardo no ha pasado a la historia como este Leonardo da Vinci. Bueno, lo hemos llamado así, mito, en la conferencia, ¿no? Leonardo da Vinci, genio y mito. Entonces, Leonardo da Vinci no había pasado a la historia como el nuestro, igual. Podemos decir, casualidades que tiene la vida, que Leonardo da Vinci nace en 1452, Leonardo Torres Quevedo en 1852. Obviamente no le llaman Leonardo su padre por Leonardo da Vinci, porque nadie sabía quién era Leonardo da Vinci en 1852. O las razones fueron otras. A mí me gusta compararlo precisamente para destacar al nuestro. Sí, indudablemente. Me lo preguntas, pues sí. Pero me parece que por justicia histórica, porque es alucinante que todos los que estáis aquí conozcáis a Leonardo da Vinci o al que conocíais antes de que yo me lo haya cargado, en parte, no totalmente, solo en parte, o lo hayamos relativizado, y Leonardo Torres Quevedo, solo con lo que os he dicho, ya hemos dado alguna conferencia aquí sobre Leonardo Torres Quevedo, pues siga sin ser conocido. Yo siempre digo que sigue sin ser conocido para que yo pueda seguir dando conferencias por toda España y parte del extranjero para dar a conocer a Leonardo Torres Quevedo, ¿no? Es alucinante que los españoles no conozcamos a Leonardo Torres Quevedo. Os he destacado 3 invenciones, son las más llamativas, pero es que inventa el primer ajedrecista automático en 1912, la primera máquina con la que un humano puede jugar al ajedrez. Ya habéis visto el telequino, el mando a distancia, solo con eso, ¿verdad? Pero es que inventa el primer computador electromecánico en 1912. Es que construye la ciencia automática en 1914. Y cuando ya tiene esa ciencia en un libro que llama Ensayos sobre automática y tiene la máquina, que es el ajedrecista, y lo lleva a París y le explica a los científicos de la Academia de Ciencias de París, oye, mira, hay una nueva ciencia que es la ciencia de los autómatas, hoy diríamos de los robots, de las máquinas dotadas de inteligencia artificial. Y yo he construido una máquina que piensa, porque el humano intenta ganar el final de partida y no hay manera, la máquina siempre te da jaque mate. Y la portada de Le Matin dice, una máquina que sabe jugar al ajedrez. Sí, sí, pero no es eso importante. Lo que dice es que esa máquina realiza el trabajo cerebral del hombre. Y cuando se traducen esas intervenciones de Torres Quevedo en París y se publican en Scientific American en 1915, el titular, bueno, son un artículo enorme, con varias páginas, todas las máquinas, dice, Torres y sus destacados dispositivos automáticos. Sustituirá mediante máquinas a la mente humana. Eso se decía en 1914 en Francia, en 1915 en Estados Unidos. El problema es que en 1912 ha nacido Alan Turing. Y en 1950 Alan Turing escribe ese artículo en la revista Mind, ¿puede pensar una máquina?
¿Y qué contestación da esa pregunta en el primer párrafo Alan Turing? Bueno, yo no sé lo que es una máquina y tampoco sé qué sería eso de que si puede pensar una máquina. Así que voy a cambiar esa pregunta por el Imitation Game. Olé. Leonardo, el nuestro, en 1914, ya había respondido qué es un autómata. Un autómata es una máquina dotada de sentidos, barómetros, termómetros, etcétera, que le permiten obtener información del exterior y memorizarla. Un autómata es una máquina que tiene miembros para poder ejecutar operaciones él solo. Una máquina, un autómata, es una máquina que tiene que tener energía, claro, no como las de Leonardo. No se sabía quién iba a mover eso, Leonardo da Vinci. Pero dice, pero lo más importante no es eso. Un autómata debe tener discernimiento. Estar dotado de inteligencia. Es decir, que cogiendo todas esas informaciones que puede ir recibiendo, más todas las que haya memorizado en su memoria artificial, él solito, el autómata, él solo, tomar decisiones, ejecutar operaciones y mandar a servomotores, etcétera, las decisiones que él solo quiera tomar. Esa es la definición de robot en el siglo XX-XXI. Bueno, eso nos lo regala en el año 14 Leonardo Torres Quevedo. Bueno, pues todo esto, si los españoles no lo saben, es porque no está en los libros de texto y no está incluido en los currículum de todos nuestros escolares. 2 generaciones de escolares estudiando esto en primaria y repasándolo en secundaria, hagan que me ahorre dar conferencias, porque todos los ciudadanos ya lo conocerán. Que es increíble que esto no se conozca. ¿Qué estamos haciendo? Intentando publicar en revistas americanas, británicas, alemanas, lo que sea, la obra para que haya reconocimiento internacional de la parte histórica. Entonces, en 2021 publicamos en los Annals of the History of Computing del IEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, ese artículo que nos costó mucho que lo publicaran con ese título. Claro, Leonardo Torres Quevedo, pionero de la computación, la automática y la inteligencia artificial. Ocupaba el doble de cualquier otro artículo, pero cuando lo vieron es que no pueden cortar una sola palabra. Y ya está publicado. Es decir, el mundo de la historia de la computación ya tiene que aceptar la contribución de Torres Quevedo. Lo hemos publicado también, un artículo en Historia de la Navegación como inventor del catamarán. Sobre dirigibles he publicado ya en montones de revistas británicas, con lo cual entienden que los fundamentos de los dirigibles del siglo XXI no son de Zeppelin, que a nadie construye Zeppelines, son de Torres Quevedo. Ese dirigible ruso que os he puesto ahí estaba a las afueras de Kiev en diciembre de 2013. Un consorcio en paz todavía ruso-ucraniano había construido a 30 kilómetros hacia el oeste, hacia Polonia, de Kiev, en un aeródromo que hay allí, ese dirigible lo estaban probando. Hasta eso. Nuestro Torres Quevedo, ahí. Y cuando yo escribí al presidente, bueno, ya luego se lo llevaron cuando empezó la guerra a las afueras de Moscú, y escribí yo al presidente de la Sociedad Aeronáutica, no os he puesto los emails por no alargarlo, porque no iba de Torres Quevedo a la conferencia, sino de Leonardo da Vinci, bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces le escribí a Fodorov, oye, vamos a ver, esto que habéis construido, esto me parece que esto es sistema Torres Quevedo. Y me escribió inmediatamente diciendo, sí, querido colega, te adjunto fotografías, esquemas y, por supuesto, hemos utilizado los diseños de Torres Quevedo en la construcción de este dirigible. Es evidente. Claro, ¿habéis oído que Air Nostrum va a comprar 10 dirigibles Airlander 10 en el Reino Unido? Que va a crear 3.000 plazas de ingenieros en el Reino Unido con el dinero de nuestra Air Nostrum. Bueno, pues esos 10 dirigibles son lobulados y son evolución de los dirigibles de Torres Quevedo. Yo he dicho ya en la prensa, cuando he publicado los artículos, bueno, por lo menos que le pongan el nombre de Torres Quevedo al primero. Ya veremos, ya veremos si me hacen caso. Es alucinante. Y muchas gracias por dejarme hablar un poquito más de Torres Quevedo. Sí. Perdón. Yo quería preguntar, porque yo tengo muchos amigos como Ignacio que son ingenieros y yo soy un economista. Entonces, lo que quería saber es si Da Vinci había hecho alguna aportación a la econometría, a la economía, o un poco si le había hecho alguna aportación científica a las ciencias sociales. Bueno, perdido entre sus escritos, pues hay cuestiones filosóficas. Efectivamente, cuestiones filosóficas. Como economista práctico, él no tenía un desastre. Era un desastre, le robaban sus ayudantes. Entonces, ciertamente, como economista práctico, un cero. No se conoce ninguna contribución teórica que yo no conozco, vamos, a la economía como tal, que en aquella época, pues claro, eso estaba más en manos de comerciantes y él no era un comerciante. Él era artista, si quieres verlo así, sobre todo investigador, tenía que hacer decorados, fiestas para sus patronos, pero llevar la contabilidad muy bien no la llevaba, desde luego. O sea que no. A la econometría, desde luego, no, que yo sepa.
Bueno, gracias porque tu capacidad de comunicación nos ha hecho descubrir ese gran Leonardo científico que estaba 2 o 3 siglos por encima. Pero él en vida triunfó. Uno de los grandes poderes políticos que hubo en el momento era Francisco I, el rey de Francia, que fue derrotado por el otro Carlos, Carlos I. Y hay una historia ahí muy bonita en cuanto el cariño que le tenía a ese gran hombre. La pregunta iría, ¿cómo este hombre, estando en estas condiciones tan fáciles para poder comunicar, por qué guardó sus cosas? ¿Por qué tenía miedo a algo? ¿A la religión, en todo caso? ¿A algún fenómeno extraño que le hiciera que eso que él tenía no debería de ser conocido por el resto? Gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Empiezo por Francisco I. El Leonardo que es acogido por Francisco I es voy a decirlo un poco brutalmente, un despojo. Le quedan 3 años de vida, está enfermo, está acabado, está en su fase final, ha fracasado en Venecia, ha fracasado de vuelta en Florencia, todos los fracasos posibles, y ya no lo quiere nadie. No consigue que le encarguen obra de arte, haciendo frescos aquí se le caen, ha fracasado. Y lo que acoge Francisco es el final de un hombre, con mucho cariño, pero no lleva a un triunfador. Y no le pone un estudio para que haga nada. Haz lo que quieras, estate aquí, haz lo que tú quieras. Y no consta que hiciese mucho. Leonardo ha prometido un tratado de matemáticas en no sé cuántos volúmenes. Ha prometido un tratado de arquitectura en no sé cuántos volúmenes. Ha prometido un tratado, porque eso sí está en los manuscritos, un tratado de anatomía en no sé cuántos volúmenes. De todo ha prometido tratados. Pero es que no ha construido ni una monografía. No ha podido terminar nada. Entonces, no escribe nada porque no termina nada. Como muy bien dicen sus estudiosos, es que es un caos. Está todo mezclado. No hay sistematicidad en nada. Tiene toda la pinta que empezaba a dibujar algo y se le iba la imagen a otro y ahora se ponía a hacer el tonto con su novio o lo que fuese. O sea, que no era constante ni sistemático en nada, no terminaba nada. Entonces no podía compartir nada. Puede acabar eso si tus herederos o algún heredero pues coge cariño guardando tus papeles, o si no, pues va a un contenedor. Afortunadamente no fue un contenedor, sino lo guardó. Pero es la constatación de un fracaso, de toda una vida intentando hacer cosas y no terminar nada. ¿Por qué se lleva él consigo mismo la Gioconda? ¿No se la ha conseguido vender al individuo que se la ha encargado? Es llamativo. ¿Qué ha pasado, no? Bueno, pues ese tipo, yo estudiando con cariño y afecto la figura de Leonardo, veo que el pobre es un fracasado. Que afortunadamente lo hemos convertido en un mito en el siglo XX. Pero es un mito que nos hemos inventado nosotros. Porque ni siquiera como artista. Si cogéis, Wikipedia, se queda lo mismo. La obra artística de Leonardo, veis, atribuido a Leonardo en 1927, atribuido a Leonardo en 1954, atribuido a Leonardo. Si es que no se te atribuye nada. Ahora todo el mundo quiere tener Leonardo, pero nadie quería antes. Un jeque árabe compró el no sé qué mundis pues ya se sabe que no es de Leonardo. Pero todo el mundo quiere un Leonardo. Francisco no pudo tener en sus brazos en la muerte, aunque está en el arte retratado, a Leonardo. Estaba en París. Murió solo. Murió eso, pues en ese momento final, muy deteriorado físicamente y sobre todo anímicamente. Me gustaría pintar otro Leonardo, pero es que yo no quiero pintar un mito, quiero pintar un genio. Un genio que no nos regaló nada, no nos dio nada, se lo guardó. Muchas gracias, Paco. Quería preguntarte una cosa, un poco por curiosidad. ¿Es conocida la forma crítica que tenía de escribir de derecha a izquierda y tal, apoyándose? ¿Por qué hacía eso? ¿Por algún tipo de defecto? No, mi madre es zurda y hace eso. Lo que pasa es que en los coles las monjas te obligaban a escribir, como vas a escribir con la izquierda de derecha a izquierda, por la España de Franco. No, vas a escribir, entonces es ambidestra si tú quieres, pero escribe así o escribe así. Simplemente que es zurda. Era zurdo, vamos. No hay otra no, que si lo quería que no se enterase nadie. No. Escribía simétricamente, claro, al espejo. Muchas gracias. Porque su cabeza era eso. Bueno, primeramente repetir lo que han dicho los demás, ¿no? Me ha encantado la conferencia. Entonces, vamos a ver, este hombre, Leonardo da Vinci, tal como se ha explicado, era un hombre muy desordenado, muy caótico, incluso
pasó sin pena ni gloria, ¿no? Tuvieron que pasar varios siglos, ¿no? para ser reconocido. Bueno, ¿y quién se encargó de guardar su obra que llegara hasta nuestros días? Porque claro, en una situación así tuvo que haber alguien, ¿no? Sí, eso está perfectamente documentado. Wikipedia te lo cuenta. No. Bueno, y luego quería otra pregunta más. Cuando ya por fin se le conoce, ¿es posible que inspirara a alguien? Por ejemplo, a Torres Quevedo, alguna cosa, ¿no? Torres Quevedo supo de la existencia de la obra de Leonardo. Probablemente fue plataforma para alguna de sus propuestas. A ver, las traducciones de Leonardo da Vinci que os he puesto, pues como veis son de finales del siglo. Leonardo estudia Ingeniería de Caminos y acaba en el año 76, con lo cual, Leonardo Torres Quevedo me refiero, no pudo conocer cuando era estudiante la obra de da Vinci, imposible. La mayor parte de los dibujos no aparecen en la edición de Richter, empiezan a aparecer después en la de Munz y demás. Ya estamos en el final, el cambio de siglo. Ahí Torres Quevedo tiene casi 50 años ya. Es muy poco probable, la patente del carburador, aunque yo he puesto en comunicación los dibujos de cables y poleas y demás de Leonardo da Vinci con los de Torres Quevedo, la patente de Torres Quevedo de 1887. O sea que es todo anterior a que no ha podido ver ningún dibujo de Leonardo da Vinci. Y en el cambio de siglo, Leonardo ha descubierto ya la electricidad y ha patentado en 1902 el telequino, que es el primer autómata electromecánico. Es decir, que la tecnología mecánica, que es la de sus máquinas algébricas de 1893, 1895 hasta 1900, ya empieza a estar en desuso por parte de nuestro Leonardo, ¿no? Pasa a otro ámbito, la electromecánica, que eso no está en Leonardo da Vinci tampoco. O sea, que es muy poco probable que se pudiese sentir inspirado por casi nada. Nada más que lamentar que no se le conociera en España a él como Leonardo y empezase a ser conocido. Pero es a partir de la Gioconda cuando se conoce a Leonardo da Vinci. Eso ya estamos hablando de 1914, 1915. Ya tiene 60 y tantos años nuestro Leonardo. Entonces, no va a quedar fascinado por la obra de Leonardo da Vinci. El arte le da bastante igual a nuestro Leonardo y ya está en otro mundo. Está intentando construir el primer computador electromecánico que va a presentar en 1920. Estamos en mitad de la Primera Guerra Mundial. 1914-1918. No parece que pueda estar inspirado apenas por nada. Cuando el mundo empieza a conocer a Leonardo da Vinci, Leonardo, el nuestro, se está jubilando. Pues ya cumple 70 años en 1922, entonces no parece. ¿Quién guardó sus manuscritos? ¿Los de Leonardo da Vinci? Sí. Tuvo una albacea que le acompañó hasta Amboise, y entonces hay inventario de todos los bienes de Leonardo, la biblioteca de Leonardo, y se conoce perfectamente el Sarajevo, todos los descendientes que pudo tener, quién se llevó cada cosa, y está más que documentado cómo acaba en la corte de Felipe II, parte de ello, y por eso los códices Madrid los tenemos, porque, bueno, Pompeo Leoni, el arquitecto que tenemos en la parte nueva del claustro de los Jerónimos, pues también participa, también entra dentro del custodio de parte de esa herencia. Es decir, que esa parte sí se conoce, quién y cómo. Luego, a partir de ella, se van perdiendo y van apareciendo en Oxford, en Windsor, sobre todo en París, en la Biblioteca Ambrosiana o en el Vaticano. Y ya te digo que los que se conservan aquí en España, porque parte llega a la corte de Felipe II, se descubren en los años, no sé, del siglo XX, ¿no? A finales del siglo XX, que no se sabía ni que los teníamos. O sea, que hay parte que se sabe hasta un cierto momento cómo se han ido guardando y luego pues han ido apareciendo. Hola, gracias por la conferencia. Te quería comentar, hace unas semanas vimos en la exposición que había de Tesla un barco que decía que era el primer aparato que había sido dirigido, y ahora tú estás diciendo que el telequino fue el primero. Explícanos un poco la cuestión. Pues de nuevo, muchísimas gracias por la pregunta. ¿Siguiente pregunta? No. Es que esta me gusta. Es la pregunta de quién inventa el mando a distancia. Esa es la pregunta. ¿Quién inventa el mando a distancia?
Entonces, antes del telequino de Leonardo Torres Quevedo de diciembre, de la patente del telequino de Torres Quevedo de diciembre de 1902, ha habido mandos a distancias, ha habido control a distancia. Por ejemplo, ya se sabía hacer en explotaciones mineras, por ejemplo, darle al ¿cómo se llama? ¿No? ¡Pum! Y que explote allí y no me explote a mí. Eso ya se sabía hacer. Mandar una señal de radio sin cables para encender una bombilla, también. Entonces, la clave está en, ¿lo que vamos a mandar es un encendido apagado o vamos a poder mandar algo más? Si mando encendido apagado o si no, que es lo que va a hacer Tesla, pues puedo hacer que un motor con dos emisores, uno arranque el motor y otro diga para derecha o quito, derecha, quito. Entonces, ese motor puede avanzar o se puede parar y puede ir derecha, quieto, derecho, no. Entonces, ¿he teledirigido yo un barco? ¿Puedo hacer que ese barco vaya a donde a mí me dé la gana? No. Lo que puedo hacer es que se encienda el motor o se apague, eso es un interruptor, con un emisor a una determinada frecuencia y con otro emisor a otra determinada frecuencia, que el timón haga así y vuelva a la posición original, que haga así y vuelva a la posición original. Que explote la carga explosiva o que no explote. Encendido, apagado. ¿Qué es lo que, con eso no podemos teledirigir nada todavía. ¿Qué es lo que regala Torres Quevedo al mundo en 1902? Luego lo mejora en 1903 con una adición a la patente y luego en agosto de 1903 ya tiene el aparato en la Academia de Ciencias de París donde él demuestra que puede teledirigir cualquier cosa. Y ese es un aparato de demostración y luego en el año 5 ya teledirige coches y barcos. Torres Quevedo dice, no, yo quiero un mando a distancia completo, es decir, yo voy a mandar también a distancia señales, ondas mediante radio, con un emisor, una serie de señales. Por ejemplo, pulsos. Un pulso, o dos pulsos, o tres pulsos, o cuatro pulsos. Bueno, hasta ahí son pulsos, con un emisor como el Morse, más o menos, ¿no? No, la clave está en el receptor. El receptor no va a ser encendido o apagado. El receptor va a memorizar un pulso, o dos, o tres, o cuatro, y va a ir pam, 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 pam. Si es uno, se va a quedar aquí. Si son dos, tres. Y no va a hacer nada hasta que yo le dé al intro. Si le he mandado uno, se va a encender el motor. Pero no porque yo haga nada, sino porque cuando yo le dé al intro, el receptor va a entender que uno es encender el motor. Si yo le he mandado dos, porque cuando ya le he mandado uno, dejo pasar un rato y ahora le mando dos, por ejemplo, pues es que el motor vaya más deprisa. 3, que el timón gire a babor. 4, a estribor. 5, que más deprisa. 6, que el motor para atrás. 7, y así los códigos que queramos. Es decir, va empalmando el emisor una sucesión de órdenes que el receptor va a ir almacenando en su memoria y que cada vez que yo le dé al intro va a ir ejecutando él solo la orden implícita, retomando esa colección de señales que han quedado almacenadas en su memoria artificial, interpretando la orden implícita en las 3, en las 4, en las 5, en las 6, en las que sean, y ejecutando, mandando la orden a cada servomotor correspondiente para mover aquella parte del barco que necesite mover. Esto ya sí es un mando completo. Lo puedo complicar tanto como quiera. Lo otro es un encendido apagado. Por eso el IE Cubo entiende que el milestone, el hito fundacional, el primer mando a distancia completo, tal y como lo podemos entender hoy, es el telequino de Torres Quevedo. Y no lo que hace Branly o Marconi o cualquiera que es mandar un encendido, sí, encendido apagado. Pero si no telediriges. Con el telequino puedes teledirigir cualquier cosa. ¿Cómo me alegra que me dejéis hablar de Torres Quevedo, que es de lo que yo quiero hablar normalmente? Pues nada, muchísimas gracias, Paco. Un verdadero placer.